Hola chaparritos, hoy vamos a hablar de Legendary Encounters. Este es un juego de cartas, de deck building, basado en la saga de Alien, en las primeras 4 películas. Entonces, lo primero que hay que decir de este juego es que es súper temático. Entonces, esta caja es el puro juego base, no trae ninguna expansión y son 600 cartas. Entonces este tutorial lo voy a empezar de una manera diferente porque no los quiero espantar ni ahuyentar, que me meta de lleno a los aliens y los efectos y todo, porque se me van a espantar. Y no lo digo porque sea una película de terror, sino por lo complejo del juego. Lo que es difícil del juego, por un lado, es manejar las 600 cartas, porque la caja no ayuda, no trae insertos, es la caja prácticamente hueca. Sí trae unos separadores, pero están sueltos, no ayudan mucho. Entonces la preparación del juego puede ser muy larga y tediosa. Eso sí puede ser pesado, es una barrera de entrada. Y la otra barrera de entrada es de que estas 600 cartas pues son muchos paquetes diferentes, ¿no? Muchos mini decks y son muchas piezas que hay que poner juntas. Una cosa es que no las puedas mantener bien en la caja y que las puedas sacar y preparar, sino otro es para cada misión que hagas, pues vas a tener que estar tomando una carta de aquí y otra carta de acá y otra carta de acá de esto. Entonces esa es la barrera de entrada y puede asustar cuando me meta de lleno a eso. Entonces aquí voy a empezar el video de una manera diferente, que va a ser explicar de lleno, sin los componentes, nada más las mecánicas. El juego es súper fluido, súper fácil. Es súper fácil de jugar y de entenderlo, pero es súper difícil de ganarlo, de vencer. El juego es hasta 5 jugadores, cooperativo, porque todos son los personajes que están tratando de sobrevivir contra los aliens. También tiene modo solitario. Aquí ya me voy a meter un poquito a la temática, que así está diseñado el juego, porque los diseñadores quieren que tú tengas esa sensación de las películas de terror, que de veras estás viendo que se están acercando los aliens y va a ser muy difícil enfrentarte a ellas ya cuando los tengas de frente, porque se van a ir acercando poco a poco. Ok, entonces regresando, ya me estoy desviando un poquito. Las mecánicas son tan sencillos como que cada carta solamente tiene 2 recursos posibles, solamente 2. Uno es el dinero para comprar más cartas, como cualquier juego de deck building, y el segundo recurso es para atacar. Así de sencillo, solamente hay que administrar esos 2 recursos durante el juego. Adicional, las acciones que tienen o los efectos que tienen las cartas, adicional a estos 2 recursos, son solamente 4 acciones especiales que pueden tener las cartas, y estas acciones son súper sencillas, y eso es todo. Entonces con 2 recursos y con 4 acciones, con eso este juego logra montarte pues una experiencia, la verdad, riquísima. Y con esto entro de lleno a explicar cómo funciona la temática y cómo se aterriza esto de las películas, la saga de Alien, para construir este juego que la verdad me parece que es una obra de arte. Bueno, primero hagamos unas aclaraciones. Si no has visto las películas de Alien, pues para el video y vete a verlas. O sea, ¿qué onda, no? Segunda aclaración: si ya viste las películas de Alien y no tienes este juego, también para el video y cómpralo. Y luego regresas para aprender a jugar. Muy bien, pues empecemos con el texto de las cartas. Por un lado, tanto el nombre de algunas cartas, algunos eventos, algunas acciones, son directamente el diálogo textual de las películas. Entonces tú con puro ver la carta vas a recordar esa escena, porque son frases icónicas, ¿no?, de la saga. Luego, de lo que se trata el juego es de superar una misión que tú vas a configurar. Te da la posibilidad de que 4 de estas total de misiones que hay son exactamente las 4 primeras películas de Alien.
Voy a tomar como ejemplo la cuarta, Alien Resurrección, ¿no? Entonces aquí va un poquito de spoilers. Cuando tú tomas estos 3 objetivos y tú quieres vivir la cuarta película, primero escapan, ¿no? Los aliens que están en el laboratorio. Entonces el primer objetivo es que debes de encontrar 3 aliens y matarlos. El segundo objetivo es que tienes que encontrar a los clones de Ripley y tienes que matar, ¿no? Los clones fallidos. Y la tercera misión, tienes que encontrar a la alien reina y a su hijo y matarlos, a los dos. Entonces realmente, tú sientes totalmente que va avanzando la trama de la película. Ahora, entremos de lleno a los aliens. Por un lado, como ya les dije, cuando está el xenomorfo, realmente está muy asimétrico el poder que son los jugadores, que son los personajes de la película, contra los aliens. Ahora, también de aliens están los facehuggers, ¿no? Los abraza rostro, ¿no? Que son el primero que se te pone en la cara. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando aparece? Y si no logran matarlos en dos turnos todo el equipo, pues eso quiere decir de que el facehugger impregnó a ese jugador. Entonces se quita la carta del facehugger y entra el chestbuster, ¿no? El rompepechos. Entonces es una carta que se introduce en el deck de ese jugador al que impregnó el facehugger. ¿Qué es lo que sucede a partir de ese momento? Los aliens ya no atacan a ese jugador, ya detectan que está impregnado o violado o embarazado, que tiene que ver con las interpretaciones que le den a las películas, ¿no? Entonces tú ya tienes el alien dentro de ti, el xenomorfo, en tu deck, que es una carta, y lo detectan los aliens y ya no te van a atacar. Si vuelve a aparecer otro facehugger, lo mismo, se salta a ti y va a ir a impregnar al siguiente jugador. Entonces, y tú robas el chestbuster, pues ese es el efecto de que está saliendo de ti, ¿no? Está naciendo el xenomorfo y te mata como jugador, pero ahí no termina la situación del juego. En el modo básico, ese jugador ya pierde, pero en el modo avanzado, ese jugador sigue jugando, pero ya es un alien, ya es un xenomorfo. O sea, ¿se dan cuenta? Es como en la película, que tú te impregnan y tú estás embarazado del alien, y pues en el juego eso va a pasar. Tú primero eres jugador, y si sale el chestbuster de tu pecho, sigues jugando, pero tú ya eres alien. Entonces, y pues tomas el deck de alien, y a partir de ese momento tú aún así puedes ganar, y en tu turno vas a estar atacando al resto de los jugadores, ¿no? Y obviamente los aliens tampoco te van a atacar a ti. Entonces, esto que yo les dije que es un juego cooperativo, pues tiene esta modalidad. Ahora, aquí no acaba la temática. En cada película hay un traidor, ¿no? Un androide, pero no es determinista, es decir, se reparte el rol de manera aleatoria al inicio del juego, pero puede ser que ningún jugador sea el dron. O sea, no es de que vamos a jugar en el modo y uno de nosotros va a ser el traidor y tú ya sepas. No sabes, estás con ese suspenso. Y bueno, con esto ya estamos casi finalizando esta súper introducción del juego, pero creo que vale la pena. Entonces, bueno, vamos a ver los componentes. Bien, pues vamos a ir uno por uno describiendo los paquetes principales de carta. Vamos a empezar por el rol o el avatar que va a tomar cada jugador. Entonces hay 10 posibilidades. De cada avatar hay 2 cartas. Una, que es esta, es la que va a indicar la vida y la defensa del jugador. Y la segunda carta tiene una habilidad especial de ese avatar y se va a integrar a tu deck. Entonces, aquí vemos algunos de los roles. Después tenemos estos 2 cartas que son con los que se van a armar los decks iniciales. Entonces, el deck inicial se va a armar con 7 especialistas, con 5 grunts, más la carta especial de cada grunt. Entonces, el deck inicial van a ser 13 cartas. Aquí vemos la estadística. Aprovechamos
el número con la estrella, ese es el dinero que aquí se llaman puntos de reclutamiento, que es para reclutar nuevos personajes, que no es más que comprar nuevas cartas, integrarlas a tu deck. Entonces es este número con la estrella. Y el número a la derecha es el costo de comprar esa carta. Como estas son del deck inicial, todas estas tienen un costo de 0. Y lo mismo para el grunt. Este es el texto, el número, pero si tienen las señas de las garras atrás del número, este es el recurso para el ataque. Luego tenemos las cartas para armar las misiones. Entonces, por un lado tenemos la carta que dice específicamente el objetivo de cada misión. Entonces, cada misión va a ser escoger un objetivo 1, un objetivo 2 y un objetivo 3. Después, para cada objetivo está su deck de cartas. Ahora tenemos estos 16 mini decks de 14 cartas cada uno. Estas son las cartas con las que los jugadores van a ir fortaleciendo su deck débil inicial de 13 cartas. Entonces, ¿por qué son 16? Son 16 personajes importantes de la película. Entonces, cada mini deck pues va a estar de la mano, ¿no?, con el rol de ese personaje. Ripley aparece, hay 4 decks de Ripley. ¿Por qué? Porque cada mini deck, las cartas específicas van enfocadas al rol específico que tiene Ripley en esa película. Entonces, para preparar el juego siempre uno va a seleccionar 4 personajes y va a mezclar. Entonces uno va a tener estas 56 cartas que va a ser la oferta común, de la cual los jugadores van a poder ir fortaleciendo sus decks. Pues aquí voy a hacer una pausa pues para que vean un poquito el arte, ¿no? Voy a tomar, por ejemplo, uno de los 4 Ripleys, que es este, ¿no? Eres parte de la familia, ¿no?, de Ripley, por lo que va pasando en la historia. Vean esto. Ay, esto, si lo recuerdan de la película, ¿no? Momento icónico, esta escena. Fantástico, ¿no? Este amigo también de Resurrección, personaje de las rastas. Unos cuantos más. Ahora vamos a ver el deck de las heridas. En estas cartas hay que ver solamente 2 cosas. Por un lado, cuántas heridas te va a hacer, que este número pues es variable. Y el otro es, algunas cartas tienen un texto que hay que resolver. O sea, los ataques que te dan los aliens no es determinista el daño que te hagan. Te hacen un ataque y tú tienes que robar una carta de strikes. Así se llama el deck de las heridas o de strike. Entonces, por un ataque del alien, tú no sabes cuál es el daño ni los efectos adicionales que puedas recibir. Lo mismo cuando te ataque un dron. No, bueno. ¿Qué tal, Luego están las cartas cuando un jugador se vuelve un alien. Entonces, por un lado están los equivalentes a los avatar. De manera aleatoria, cuando un jugador se vuelve un alien, va a tomar su avatar. Para ese jugador ya no hay deck building, ¿no? Se le entrega el deck completo del alien. Luego están las cartas para el modo de juego que hay un traidón o dron en el grupo. Por un lado tenemos 10 cartas de agenda buena, que aunque la imagen es la misma, tienen un efecto diferente. Y 5 cartas de agenda mala o maligna. Entonces se toman al inicio del juego para determinar los roles de cada jugador, cartas sin saber, igual al número de jugadores de la agenda buena. Si son 3 y de la agenda mala se toma también de manera aleatoria 1. Se revuelven y se colocan al centro de la mesa. Entonces cada jugador va a tomar 1 y ya sabe cuál es el rol que le tocó. Entonces, como siempre va a haber una carta extra y solamente hay una carta maligna, pues la carta extra que se queda al centro, que sobra, pues los jugadores sí se van a quedar con la duda si hay o no un traidor en el grupo. Ahora, ¿qué se hace con esta carta, la de cada jugador? Estas cartas tienen un efecto, se utilizan, son parte del deck del juego, no es solamente para determinar el rol, pero mientras no se revele el rol de cada jugador no se van a poder utilizar. Entonces el jugador va a tomar la carta del rol que le tocó y la va
a tener oculta abajo de su carta de su avatar. Y adicional hay estas 5 cartas extras que se llama secreto revelado, que también tiene que ver con la temática. Si recuerdan la imagen de la computadora que se revela un secreto, estas se van a incluir en el deck de la colmena. Va a reemplazar un tipo de carta y va a ser circunstancial, va a ser aleatorio cuando un jugador revele esta carta. Cuando se revele esa carta, ese jugador, en el de su turno activo, él va a determinar cuál es el jugador que en ese momento le revela a todos cuál es su rol. Hasta puede ser él mismo. Es en ese momento cuando el jugador, si él es el señalado, muestra la carta y la integra a su deck. Entonces, por un lado, todos los jugadores ya van a saber su rol, si su carta es de agenda buena, y por otro ya le va a estar ayudando esa carta a su deck. Entonces, luego tenemos estos dos tipos de cartas. Por un lado tenemos el deck del sargento, que es prácticamente la misma carta, y lo único que va a cambiar es a qué clase pertenece, para ir activando los efectos de otra carta que tengan la restricción que hay que utilizar esa clase. Y por otro lado tenemos el deck que es de incubación, hatchery, que este va a tener a nuestros famosos chaparritos, los chestbusters y los facehuggers. Y por último tenemos el deck que se llama drone. Este es el deck para ajustar en función del número de jugadores que hay. Entonces, ¿cómo funciona? Este deck contiene aliens y eventos, básicamente. Va a ser parte de los mini decks que vienen por cada misión. Bien, pues llegado a este punto, yo creo que ustedes se están preguntando: a ver, chaparrito, es imposible, ¿no?, de jugar, es injugable lo que tú nos has presentado a este momento. Pues no, miren, aquí les presento el tablero donde cada cosa va a ir en su lugar. Entonces aquí tengo ya parcialmente preparado todo el juego. Vamos a ir sección por sección y solamente dejé una cosa por preparar, que es lo más confuso, que es el deck de la colmena o de Hive. Entonces, para eso vamos a tener las 3 cartas de objetivo, 1, 2 y 3, y su correspondiente deck de cartas de cada objetivo. Y también vamos a tener a la mano el deck de drone, y para el modo avanzado de requerirse las cartas secretas. Ahorita no van a ver nada de detalle, eso no importa. Por eso ya vimos a detalle, carta por carta, lo que incluye. Ahorita nada más es el panorama general. Entonces, ¿cómo se arma este deck de Hive? Que es que te va a ir llevando a través de la historia y ver desencadenando pues todo lo que sucede en el juego. Por un lado, se va a tomar, se va a revolver el carta de drone dependiendo el número de jugadores. Vamos a suponer que haya 3 jugadores y se va a agregar una por cada jugador en cada deck. Ahora, en el modo avanzado, aquí vamos a suponer que es modo avanzado, vamos a reemplazar una de estas cartas por una carta de secreto. Aquí estamos suponiendo que es modo avanzado. Y después vamos a revolver cada una de estas cartas con su propio mini deck dentro de cada misión. Recuerden, siempre todas las misiones siempre son escoger 3 objetivos. Y los vamos a ir poniendo en orden. El objetivo 3 hasta abajo y el 1 hasta arriba. Listo, ya tenemos el deck del Hive o colmena que lo vamos a colocar aquí. Y ahora los objetivos también los vamos poniendo en orden en la sección de objetivos. Bien, ahora vámonos ahora sí por secciones. Pues aquí están los 3 objetivos. Aquí se coloca la carta de la ubicación. Aquí se coloca el deck del sargento, pero se va a revolver y va a ser boca abajo. Esto es HQ, la sección de Headquarters. Aquí va a estar la oferta de cartas
para irlas integrando en el deck de cada jugador. Aquí ya está armado las 56 cartas, ya tomé las 14 cartas de cada personaje de los 16 posibles. Se revuelven las 56 cartas, se colocan en la sección del cuartel y se revelan 5, que va a ser la oferta común. Esta se reabastece inmediatamente a mitad del turno. Después aquí también se revuelve el deck de las heridas o los strikes, que sea aleatorio y también va boca abajo. El deck de Hatchery, ese no hay que revolverlo, no interesa porque van a ser otras cartas, efectos que van a desencadenar que salgan nuestros chaparritos que ya indicamos. Y el resto se queda vacío. ¿Qué son esta sección? Por un lado aquí están los personajes muertos. Va a haber algunas cartas pues de que te van a matar a tus cartas de tu deck y las vas a sacar de tu deck, pero como todas tus cartas se refieren como personajes, aquí van a ir la sección. Aquí están las heridas cuando se descartan. Aquí son las cartas de evento y de hazard o de riesgo que se van descartando, que recuerden los eventos. Hay que ver la carta de objetivo, qué es lo que hay que desencadenar, y las cartas de hazard hay que ir a la ubicación. Y a los enemigos que vayamos matando lo vamos a ir colocando. Aquí está el recordatorio de las fases de los turnos, ahora lo vamos a ver. Y en el centro del tablero, aquí es lo que está, aquí es donde está pasando lo bueno. Estos son secciones de la ubicación donde está toda la tripulación, y poco a poco van a ir avanzando los enemigos, se van a ir acercando a ti hasta el último espacio. Cada uno tiene un nombre, ¿no? Como es el espacio de ventilación, el laboratorio, y por último la zona de combate. Vamos a ver todas las fases del turno. Entonces primero son estas 4 fases: la fase de la colmena, la fase de acción, la fase de strike o ataque y la fase de limpiar. ¿Qué es la fase de colmena? Simplemente es una carta, colocarla aquí y listo, así de fácil. Esa es la fase de Hive. Esto va a ir en orden, entonces las cartas van a irse empujando. Cuando no hay un espacio, todas se empujan para hacer espacio a la que sigue. ¿Qué es lo que sucede? Estas van a seguir boca abajo, y solamente en el momento en donde ya empuje la carta a la zona de combate, en este momento se revela automáticamente y se resuelve lo que sea. En este caso fue un evento, se resolvería en ese momento el evento del objetivo. Y si es un enemigo, como aquí está un xenomorfo, ahí se queda. ¿Qué es lo que sucede? Los jugadores que tienen su recurso de ataque en las cartas, el mismo recurso de ataque sirve para 2 cosas. Uno es para enfrentar a los enemigos, que ahora lo vamos a ver, y lo segundo es para escanear las habitaciones. Si ven aquí, abajo de cada habitación está scan y viene el mismo símbolo de ataque. ¿Qué quiere decir? Algunas veces es benéfico revelar la carta antes de que llegue a la zona de combate. Va a haber algunas cartas de la colmena que van a tener un efecto, la carta en el momento en que se revelen, como este. ¿Alguien lo ven? Este dice reveal. Entonces, ese efecto se hace de manera automática si se revela en esta zona, o si se revela porque los jugadores están gastando sus puntos de ataque para revelar la habitación. Pero ¿por qué es importante revelar las cartas? Porque en algunas te perjudica si tú te esperas hasta que lleguen a la zona de combate. Entonces siempre va a ser, no siempre va a ser mejor revelar, algunas va a ser el efecto opuesto, que te perjudica que tú reveles una carta en una habitación antes de la zona de combate. Pero eso es ya estrategia de los jugadores. ¿Qué sucede sobre los recursos de escaneo? Cada vez, entre más lejos estés, es decir, en la primera habitación, se supone que está más lejos de ti, entonces pues va a ser más difícil que tú sepas, ¿no?, lo que viene hacia ti. Entonces es creciente o decreciente, como lo quieran ver, el costo para ir escaneando las habitaciones. Entonces esa es la fase de Hive. La segunda fase es el turno del jugador. Al inicio del turno, entonces el jugador
va a iniciar cada turno con 6 cartas en la mano. El jugador es libre de jugar las cartas que quiera, no tiene que jugar todas en el orden que quiera y no hay mayor orden. Puede ir gastando recursos de reclutamiento para comprar cartas, para ir escaneando, etcétera. Aquí vamos a explicar las 4 acciones que dijimos que algunas cartas tienen adicional a los 2 recursos que proveen. Esas 4 cartas, una es Mobilize. Mobilize quiere decir, este efecto se va a activar solamente en el momento en que se compra la carta, después ya desaparece. ¿Qué quiere decir Mobilize? Esas son las únicas cartas que al momento de comprarlas sí van a ir al descarte como cualquier otra, pero vas a obtener el beneficio que te dice de Mobilize al momento de comprarla. La siguiente efecto es Vigilante. El Vigilante, eso solamente son las únicas cartas que van a permanecer en tu área de juego cuando termine tu turno y se van a mantener ahí para que actives un efecto adicional que va a decir el texto de la carta cuando tú voluntariamente te quieras deshacer de la carta. El tercer texto es Coordinar, que es este. Coordinar quiere decir, esta es la parte esencial que une, es como el pegamento que une las estrategias y la cooperación de todos los jugadores. Las cartas que tienen Coordinar, esas se van a jugar en los turnos de los otros jugadores y sirve para que tú le prestes esa carta al jugador que está teniendo su turno. La regla es de que cada jugador solamente puede utilizar una carta de Coordinate a la vez, pero un mismo jugador puede recibir muchas cartas de coordinación, una por cada uno de sus compañeros. Entonces, ¿cómo funciona? El jugador, si no es mi turno, yo simplemente le aviso a mi compañero y la revelo de mi mano y la descarto, yo ya no la voy a poder utilizar y le digo, puedes tú utilizar esta carta en tu turno, pero no le doy la carta, porque esta carta va a seguir siendo en mi deck y ese jugador no podría sacrificarla ni descartarla, solamente va a poder utilizar todos los efectos de la carta. Yo, para no perderme, que me estoy quedando con 5 cartas nada más en la mano, robo una del deck para reemplazar la que coordiné. Y el cuarto efecto es sacrificar, y es tal cual que tú sacas esa carta de tu deck y no se va al descarte, se va a la zona de tus personajes muertos. Después, cuando termina propiamente el turno del jugador, sigue la tercera fase, que es todos los enemigos que sigan en la zona de combate. La zona de combate no tiene límite de cartas, todos, mientras tú no mates a los enemigos, ahí se van a ir acumulando. Ahora, ¿cómo funcionan los ataques de los aliens? Simplemente por cada tarjeta que esté aquí vamos a suponer que hay estos 2 enemigos. Entonces, este indicador no es el ataque del alien, es la vida que ellos tienen. El ataque que van a hacer ellos es simplemente por cada carta que esté ahí, el jugador en turno revela una carta del deck de Strike. Y, como ya vimos, va aplicar todos los efectos y el daño específicos que diga la carta. Así atacan los enemigos. ¿Cómo atacan los personajes ahora a los enemigos? Pues los jugadores van a ir acumulando todos los recursos de ataque de las cartas que vayan jugando de su mano y simplemente tienen que igualar o superar este número. El ataque no es acumulativo entre turnos, ¿sí? Entonces el jugador debe de acumular en su turno todo el ataque necesario entre sus cartas para matar en un solo ataque a cada alien. Bien, ahora, ¿cómo se atacan entre jugadores? Para eso es, como ya dijimos en la carta del avatar, está la defensa. Esa es la única situación en donde se va a utilizar esa estadística. ¿Cómo se curan las heridas? Va a haber cartas que va a decir cúrate una herida. Entonces, ¿cómo funcionan las heridas? Se van acumulando así, junto a la carta del avatar, de la vida, se va llevando la cuenta y simplemente cuando se llegue a la vida es que ya mataron a ese jugador. Entonces va a haber cartas que dice cúrate una herida. Entonces no te curas puntos de heridas, te curas la carta completa. Entonces, ¿cómo funciona el ataque entre jugadores? Es así como el jugador
tiene que juntar todo el ataque para matar un enemigo. Simplemente para cuando quiera atacar un jugador debe de acumular todos sus puntos de ataque igual a la defensa de que tenga la carta de cada jugador, y en ese momento, con que iguale los puntos de defensa, se revela también del mismo deck de heridas una carta de strike, y ya es irrelevante sus puntos de defensa, ya va a recibir las heridas, ¿sí? Bueno, chaparritos, con eso terminamos el tutorial. Espero que les haya gustado. Siéntanse libres de suscribirse al canal.